Bueno, vamos a comenzar y les voy a pedir a Samu que nos dirija en oración hoy. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús que estás en este lugar. Pedimos que tomes el control de cada situación, en el nombre de Jesús, que estés allanando los caminos de los que están en camino. Papá, que en el nombre de Jesús estemos hablando, buscándonos, papá, queremos aprender de vos, conocerte más en el nombre de Jesús. Sí, sí. Gracias por lo que estás haciendo, gracias, papá, porque nos permitís capacitarnos para servir. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Algunos tuvieron problemas con identificar el tema del versículo llave, ¿no? Ahí que pregunta el texto llave, ¿no? Algunos tuvieron, o lo descubrieron cuál era el texto llave. Bueno, el texto llave es simplemente el texto con el que arrancamos, que es el texto, el primer texto bíblico que usamos para arrancar la materia. De Pedro 3. Claro, ese sería el texto con el que iniciamos, que sería el fundamento de todo el estudio, ¿no? Entonces, el versículo llave sería ese, ¿no? Así que les digo porque algunos me mandaron mensajitos preguntando, ¿no? Bueno, hoy vamos a arrancar porque se acuerdan que estuvimos viendo el tema de, en algún momento yo hablé acerca de la fuente inagotable de todo poder, ¿no? Y hemos visto que, digamos, el poder que estamos aprendiendo viene del Padre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a conocer un poco la fuente, que sería el Padre. Vamos a mirar un poquito la Biblia. Hay un texto bíblico llave, que ya se los digo así, que sería el Salmo 62:11. Salmo 62:11. Sería el texto con el cual vamos a arrancar. Que dice la palabra, dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza, poder. La palabra fortaleza también se traduce como palabra poder, ¿no? Que en Dios hay poder. Interesante que muchas veces encontramos que Dios como que repite las cosas, ¿no? Y a veces uno dice, ¿por qué Dios repite las cosas? Las dice más de una vez, ¿no? Bueno, cada vez que encontramos nosotros que Dios está diciendo algo dos veces, ¿no? Es porque eso es muy importante. Entonces necesitamos entender nosotros que el tema es que Dios quiere que nosotros entendamos, por eso nos repite las cosas, ¿no? Y bueno, en este caso el salmista dice, una vez habló Dios, dos veces yo he oído esto, así que dos veces ya él había escuchado el mismo tema, ¿no? Y el tema era que en Dios hay fortaleza, o en Dios hay poder, ¿no? Así que bueno, para poder entender los principios de poder adecuadamente, como decimos nosotros, debemos empezar por el principio, ¿no? Por el inicio. Y el inicio tiene que ver con descubrir esa fuente de poder, ¿no? Decir, bueno, nosotros decimos, porque ya lo hemos comentado, que la fuente inagotable de todo poder espiritual es Dios. Pero tenemos que conocer un poquito a Dios para poder entender la fuerza y el poder que Él tiene, ¿no? Así que descubrir la fuente de poder, la fuente de algo, ¿no es cierto?, es su principio o lugar de origen, ¿no? Por eso uno dice la fuente, ¿no? De dónde arrancan todas las cosas. Y bueno, la idea es mirar un poquito esta verdad tremenda, ¿no? Porque esta verdad, si nosotros la tenemos bien clara, nos va a ir guiando en todo lo que vamos a ir estudiando en el futuro, ¿no? Así que el Salmo 62:11 nos habla de que en Dios hay fortaleza y poder, ¿no? Y que cuando, entonces quedó claro que cuando Dios repite algo es porque eso es muy importante. Hola Carmen, adelante. Bueno, arranquemos del principio entonces, ¿no? Porque la fuente de poder la vemos desde el inicio de Génesis. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes que Dios creara todas las cosas, no existía nada, no había nada. Entonces Dios comienza a crear, ¿no? Y es Génesis capítulo 1 y capítulo 2. O sea, como para después poder leer esos dos capítulos, ¿no? Para que ustedes vean ahí, porque ahí está la creación de todas las cosas, ¿no? Entonces ahí está el poder de Dios actuando, ¿no? En acción, el poder de Dios en acción, obrando en la creación, ¿no? El Señor tenía poder para crear, ¿no?
Maravilloso es lo que nosotros vemos en los capítulos 1 y 2, que no solamente Dios crea todo, sino que además lo crea con un propósito, ¿no? No crea las cosas de manera inútil, ¿no? Sino que las crea con un propósito para que esas cosas puedan servir para algo. Así que bueno, Génesis 1 y 2 registra ¿qué? Ahí registra el principio del mundo, ¿no? Como nosotros lo conocemos, y también el principio de la creación de todos, hola Edu, Dios te bendiga, de todos los seres vivientes, ¿no? Y eso es lo que dice Génesis, habla de que Dios hizo la tierra y la creó con su poder, ¿no? Bueno, ahí hay algo interesante, ¿no? Porque vieron que la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, ¿no? Y es interesante que cuando Dios crea la tierra no había nada, pero no había nada físico, pero Él lo tenía en su mente, Él estaba, así que el Señor, algunos dicen que estaba mirando como la nada, ¿no? Porque no había nada, y de repente ahí empezó a crear, ¿no? Con su poder maravilloso, y eso es que lindo, ¿no? Porque Dios crea cosas de la nada, ¿eh? Dios tiene poder para hacerlo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 10, el versículo 12, Jeremías decía, Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Miren, bueno, Jeremías nos da un pantallazo, ¿no? Pero el objetivo del texto es que Él hizo la tierra con su poder. Esto está en Jeremías capítulo 10, versículo 12. Yo voy a ver mucha Biblia, ¿sí? Les voy a tirar versículos y por supuesto que estos después van a estar en las notas que yo les voy a mandar, ¿sí? Pero bueno, pero está bueno, como yo siempre les digo, que ustedes anoten y anoten lo que van recibiendo, ¿no? Porque quizás lo que ustedes reciben no es exactamente lo que está escrito en las notas. Entonces lo que hacen es enriquecer el estudio, ¿no? Con lo que ustedes van recibiendo, con lo que Dios les va hablando. Ahí tenés una, mirá, si querés la mesa, tenés una puntita ahí para arrimarte. Con los jóvenes ahí, los jóvenes. Gloria a Dios. Bueno, también, por ejemplo, Jeremías 27:5, también Jeremías dice, con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, dice el Señor, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, y la he dado a quien me place, dice el Señor, ¿no? A quien Él quiere se la da, pero Él la hizo, ¿no? Y otra vez aparece con mi gran poder, ¿no? Yo quiero enfatizar eso, ¿no? Porque cada versículo que vamos a ver nos habla del poder, ¿no? Porque eso es lo que estamos aprendiendo, principios de poder. Y Él es la fuente del poder. Así que todo lo creado, dice que lo creó con su gran poder, ¿no? O sea que no es solo un poder, es un gran poder que el Señor tiene, ¿no? Y ahí habla, dice que con su brazo extendido hizo la tierra, al hombre y a los animales, que eso nos cuenta Génesis 1 y 2, pero acá lo está mencionando Jeremías. También Colosenses capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento, ahí lo tenemos al apóstol San Pablo en el versículo 16, él nos habla y dice, porque en él, dice Pablo, hablando de Dios, dice, en él fueron creadas todas las cosas. Capítulo 1, versículo 16. Dice, en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo, dice Pablo, fue creado por medio de él y para él. ¿Amén? Así que bueno, ahí vemos que Pablo también habla acerca de ese poder que creó todas las cosas, ¿no? Y desde que Dios creó todas las cosas, creo yo que la Biblia nos muestra que no hay nada más allá al alcance de su poder, ¿no? O sea que no hay un poder que sea mayor al poder de Dios, ¿no? Hemos visto la cantidad de poderes que actúan en este mundo, ¿no? Cuando estábamos viendo al principio, ¿no? La primera clase que vimos, las distintas clases de poder que había, ¿no? Incluso en la clase que viene vamos a ver el poder engañoso del diablo, en la clase número 3, ¿no? Pero no hay otro poder. Aunque el diablo tiene poder, no tiene tanto poder como tiene el Señor, ¿no? Así que Jeremías otra vez en el capítulo 32, verso 17, dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra
con tu gran poder, otra vez, y con tu brazo extendido, y luego dice, nada hay que sea difícil para ti. Amén. Todo el tiempo. Eso está en Jeremías 32, 17. Dice que nada hay imposible, ¿no? Nada, me gusta la versión, dice, nada hay que sea difícil para ti, ¿no? Porque Él tiene tanto poder, ¿no? Por eso, bueno, es que decimos nosotros que Él es la fuente, ¿no? Él es la fuente de poder detrás de todas las cosas en su estado presente, porque todo fue creado por Él. O sea, el cielo, la tierra, los animales, nosotros, todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Entonces, detrás de todas las cosas creadas está el poder de Dios, ese poder maravilloso que estamos aprendiendo. Hay un pasaje ya yendo para el final de la Biblia, ¿no? Que es el pasaje de Apocalipsis, capítulo 4, el versículo 11, que dice allí, Juan deja registrado esto y dice, digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, Apocalipsis 4:11, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen o existen y fueron creadas, ¿no? Entonces acá Juan estamos viendo en el final de la Biblia, ¿no? Desde el principio, estamos viendo hasta el final que todo el tiempo se está hablando acerca del poder, ¿no? Del poder de Dios. Y todo el tiempo habla de que Dios con su poder o su gran poder creó todas las cosas que nosotros conocemos, ¿no? Por lo menos es como dice el salmista también, ¿no? Los cielos cuentan, el firmamento anuncia, un día emite, una noche tras noche, vamos, declara sabiduría, ¿no? Entonces, todo lo creado nos habla del gran poder de Dios, ¿no? Uno mira las cosas y uno no puede imaginar la grandeza de Dios. Uno no puede calcular la inmensidad de nuestro Dios, ¿no? Es tan maravilloso. Así que en Romanos, Pablo, cuando le escribe esta carta tan linda, capítulo 11, verso 36, otra vez vuelve a dar ese énfasis y dice, porque de Él y por medio de Él y para Él, dice. Miren qué lindo, ¿no? Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, dice Pablo, por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay también un texto en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que ustedes saben que el libro de Hebreos no está confirmado realmente quién lo escribió, ¿no? Creo que eso lo hemos visto cuando estuvimos viendo hermenéutica bíblica y estuvimos repasando todo el tema de los libros que son canónicos, deuterocanónicos o apócrifos, ¿no? Y ahí vimos nosotros Hebreos 1:3. Y ahí vimos nosotros que este libro, ¿no? Es un libro inspirado por Dios, pero que no tenemos la seguridad de quién lo escribió. Algunos dicen que puede haber sido el apóstol Pablo, pero también puede haber sido otro, ¿no? De los discípulos, pero no está bien, ¿no? Y ahí es como que Pablo, o el escritor, mejor dicho, de Hebreos, dice en el versículo 3 del capítulo 1, a estos también, dice, se presentó vivo, hablando del Señor, ¿no? Después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios, ¿no? Entonces, allí está hablando acerca de qué? De la resurrección de Cristo, ¿no? Y a Cristo, ¿quién lo resucitó? El Padre lo resucitó, ¿no? Dios lo levantó de los muertos, ¿no? Así que es muy importante que nosotros podamos tener claro el tema de que la fuente de poder viene o proviene de Dios, ¿no? Y Dios tiene, como dice también allí la palabra en Hechos 1:7, tiene los tiempos y las estaciones en su poder, ¿no? Los tiempos. El domingo predicaba acerca de eso, ¿no? Del tiempo de Dios, ¿no? Qué lindo es poder interpretar y entender eso, ¿no? Que Dios tiene su tiempo para cada cosa, ¿no? Y Dios me habló mucho en esta semana sobre eso.
Pero Hechos 1:7 dice, Él les respondió, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones, ¿no?, que el Padre dispuso por su propia autoridad. O sea que Dios tiene tanto poder que Él maneja los tiempos y las ocasiones, ¿no? Por eso está bueno que nosotros sepamos que si nosotros estamos en comunión con el Padre nos va a ir guiando, ¿no? Porque Él es el que maneja todos los tiempos, todas las ocasiones. Vio que en una parte de la Biblia dice que nosotros vamos a andar por las obras que Él ya preparó de antemano para nosotros, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy ya están listas, preparadas por Dios de antemano. Capaz que antes de que yo llegara al mundo, ya Él estaba pensando en que yo iba a ser pastor de Hernández. Y entonces, Él preparó todo para que yo lo haga, ¿no? Y eso está bueno, que nosotros lo podamos entender, que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos, también allí está involucrado el poder del Señor, ¿no? El poder de Dios. La tierra y todo lo que contiene, ¿no?, pertenecen al Señor. Ahí estamos recién recordando con Tito los libros de la Biblia, ¿no? Y bueno, se los aprendió a los 66, así que vamos a ver quién lo alcanza, Tito. Se aprendió los 66 libros, gloria a Dios. Pero Primera de Crónicas es un libro muy lindo, ¿no? Versículo 29, es un versículo que usamos mucho nosotros y recordamos mucho, porque ahí nos recuerda justamente que la fuerza y el poder provienen de Dios, ¿no? Entonces dice en el versículo 11, del capítulo 29, dice, enaltece como cabeza sobre todo. Las riquezas y la gloria provienen de ti. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Wow, qué lindo, ¿no? Qué bueno. Así que 29, Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Desde que Dios creó al hombre, entonces solo lo que podemos ver según estos textos es que Él tiene el poder sobre todo, incluso sobre el espíritu del hombre. Él tiene poder sobre todo, ¿no? ¿Vieron cuando Santiago habla y dice, no, mañana iremos a tal ciudad y mañana iremos y haremos tal cosa o la otra? Y entonces Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿por qué mejor no dicen, si Dios quiere, mañana iremos para allá o haremos tal cosa, ¿no? Si Dios quiere, porque Santiago tenía claro que Dios es el que maneja nuestra vida, no es el que maneja nosotros. Digamos, tenemos muchas veces ese deseo de hacer cosas, pero Dios es el que nos va mostrando el camino correcto, ¿no? Y nos va guiando. Así que, como dije, Dios es el que desde el principio, desde que nos creó, tiene el poder sobre el espíritu del hombre. Y hay un texto bíblico que está en Eclesiastés 8, versículo 8, que dice, no hay hombre que tenga poder sobre el hálito de vida. O sea, ninguno podemos decir cuándo nos vamos a ir, ¿no? Algunos quieren hacerlo, pero no está dentro de la voluntad de Dios. De hecho, algunos lo hacen. Y justamente por hacer eso, de querer de alguna manera convertirse en Dios, ¿no? Y tomar su propia vida, estoy hablando del suicidio, ¿no? Mucha gente que se suicida, el Señor dice que esa gente no va a entrar al reino de Dios, porque ellos no pueden, digamos, ocupar el lugar de Dios. Solamente Dios tiene el poder sobre el espíritu del hombre. Él es el que decide sobre la vida del hombre y nosotros no podemos decidir eso, ¿no? Por eso es bueno que nosotros entendamos que cuando Él quiera nos llama y nos lleva. Y bueno, si Él no nos quiere llevar, nos tenemos que quedar acá, medio achacados, con algunos achaques, golpes, lo que sea, nos tenemos que quedar hasta que el Señor nos quiera llevar, ¿no? Vieron que a veces nosotros decimos, ¿por qué no te la llevaste, hermanita, no? Y no, el Señor dice, no, la tenés que aguantar un poco más. Pero bueno, él es el que tiene esa facultad, ¿no? También otra cosa que estaba viendo es que desde que Dios creó al hombre, solo Él tiene, bueno, el poder sobre el espíritu del hombre, ¿no? Ahí en Eclesiastés 8:8 leíamos. También Dios tiene el poder para conservar aquellas o aquellos señalados para morir, ¿no?
Decir, bueno, Dios tiene el poder sobre el ser humano, pero también Él tiene poder para guardar a aquellas personas que están para morir. Hay un texto en el Salmo 79, verso 11, que dice, llegué a tu presencia al gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a la muerte. O sea que Dios, ¿no es cierto?, es el que, por ejemplo, ¿se acuerdan que estuvimos viendo sobre Ezequías? Hace poco estuve predicando. Y él estaba sentenciado a morir, pero Dios lo preservó después, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Ezequías recibe al profeta Isaías en la casa porque él estaba enfermo de muerte? Y Isaías viene con ese mensaje terrible y le dice, hermano querido, lo lamento mucho, pero el Señor dice que pongas tu casa en orden porque de cierto morirás y no vivirás. Y lo dice el Señor. Pero que el hombre se dio vuelta contra la pared, oró, le pidió misericordia al Señor, le dijo, acuérdate de mí, de cómo he andado delante de ti en integridad. ¿Saben qué? A mí me impacta eso. No sé ustedes. Amén. Sí, me gusta esa palabra. Me impacta. Sí. Porque qué convicción que tenía Ezequías, qué seguridad de que había hecho las cosas bien delante de Dios. Para decirle a Dios, acuérdate. Como diciendo que te olvidaste de todo lo que hice yo para vos. De cómo anduve delante de ti con integridad. Es como cuando yo leo, por ejemplo, a Pablo hablándole a los hermanos, diciéndole, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso me impacta. Yo digo, yo no me animaría a decirle a la gente eso, ¿no? Decirle, bueno, ustedes imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Alguna fallita tenemos siempre, ¿no? Venimos medio como los juguetes truchos, ¿no? Tenemos alguna fallita por ahí. Pero yo no me animaría. O sea, qué convicción, qué seguridad que tenían estos hombres de poder decir eso, ¿no? Decir, no, yo estoy seguro que desde que yo me convertí, estoy haciendo las cosas bien y entonces ustedes pueden imitarme a mí porque yo estoy seguro que estoy imitando a Cristo, ¿no? Entonces, es muy fuerte eso. Pero bueno, ojalá lo podamos hacer. Y lo de Ezequías también, ¿no? Decirle a Dios, hey, acuérdate de mí, acordate incluso detalladamente de cómo yo anduve delante de ti en integridad. O sea, él estaba seguro que no había hecho nada malo, que había sido íntegro, que había hecho la voluntad del Padre. Sin embargo, bueno, y eso lo tocó al Señor, ¿no? Porque el Señor lo llamó a Isaías cuando estaba saliendo, le dijo, pará, no salgas, volvé y decirle que yo escuché su oración. Sí, claro. Yo ya sé que él estuvo. Claro. Y tiene razón, le voy a dar 15 años más. Le tocó el corazón. Le tocó, Dios, sí, Dios le fue tocado por esa oración, ¿no? Pequeña oración, pero poderosa oración, ¿no? De un hombre que vivía en integridad. Y de un hombre que quería seguir quizás sirviendo al Señor y bueno, y llevar adelante su ministerio, ¿no? Así que Dios tiene, ¿no es cierto?, esa capacidad, ese poder de conservar, si quiere, ¿no? Por eso vieron que a veces nosotros, vienen los médicos y nos dicen, no, ya no hay más nada que hacer, se muere. Y entonces la familia van a hacer ahí, ¿no?, la guardia esperando que se muera. Y a algunos se le ocurre llamar al pastor o a algún líder de la iglesia y vamos al hospital y oramos y después no resucita. No sé qué pasó. Pero Dios quiso preservarle la vida. Estaba para morir. Pero Dios le quiso preservar la vida por algún motivo que nosotros ignoramos. Pero Él tiene poder para hacer, ¿no? Por eso siempre decimos que Dios tiene siempre ¿qué? La última palabra, ¿no? Dios siempre tiene la última palabra. No es como el esposo con la esposa, ¿no? Que el hombre siempre tiene la última palabra, ¿no? ¿Sí o no, Campeón? ¿Qué le decía a Rodolfo? Sí, querida, te decía. No. Sí, querida, decimos. Esa es la última frase nuestra, ¿eh? ¿O no, Samuel? ¿Sí o no? A ver. Bueno, Dios es quien da poder entonces también al débil. Y esto es lindo, hermanos, ¿eh? Porque vayamos pensando en estas cosas. Estamos tratando de conocer un poquito la fuente del poder, ¿no? Y Dios le da poder al débil. Dice, ¿se acuerdan del pasaje de Isaías 40, 29, tan conocido, ¿no? Que Él da fuerza al cansado. Bien, en otra versión dice, y le aumenta el poder
al que no tiene vigor o al que no tiene ninguna, ¿no? Dios le da fuerza al que está débil. Y eso es bueno, ¿no? Para que nosotros lo tengamos claro. También el Salmo 68, el versículo 35 dice, temible eres, oh Dios, en tu santuario. El Dios de Israel es quien da poder y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios, dice el salmista, ¿no? Salmo 68:11. 68:35. Pero es interesante, ¿no?, que el salmista está hablando también lo mismo que habla Isaías, ¿no? Él es el que nos da el poder cuando nosotros estamos débiles. Por eso cuando andamos medio flojitos, tenemos que ir a la fuente de poder, ¿no? Imagínate que sea un teléfono celular. Cuando se te acaba la batería, ¿qué haces? Bueno, Eduardito, ¿qué haces? Enchufás, ¿no? Enchufás 220. Bueno, esa 220 es el Señor. El 220 es el Señor. Bueno, cuando estamos débiles, dice, mirá, se me fue el brillo, ya se me está por apagar el celular, vamos, tú lo enchufamos y ¡puf! Que aparece, ¿sí o no? Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros empezamos a estar débiles, nos estamos quedando sin fuerza, empezamos a sentir esa... Entonces tenemos que enchufarnos a la corriente, ¿no? Al 220, enchufarnos al Señor, y el Señor es el que nos va a dar la fuerza, el vigor, el poder. Amén. Así que el poder de Dios no es afectado tampoco por el poder o falta del poder del hombre. Interesante esto. Ahí va de nuevo. El poder de Dios no es afectado por el poder o la falta del poder del hombre, ¿eh? El poder de Dios siempre está ahí. Eso no depende de nosotros, ¿no? Por eso, también segunda de Crónicas, verso 14, perdón, capítulo 14, verso 11, segunda de Crónicas 14:11 dice, oh Jehová, no hay otro como tú para ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas. O sea que no hay límite, ¿no? En el poder de Dios no depende del ser humano, ¿eh? Por más que el ser humano sea poderoso, por más que el ser humano esté débil, sin fuerzas, dice que para Dios es lo mismo, ayudar al que tiene poder o al que no tiene fuerza, ¿no? Entonces, ahí vemos que también Dios tiene el poder para librar. Esto me gusta, ustedes lo han escuchado cientos de veces esto, pero me encanta a mí porque la Biblia está llena con registro de Dios libertando, ¿no?, a personas que han creído en Él, de manera sobrenatural, ¿no? Porque es lindo cuando nosotros vemos cómo Dios sobrenaturalmente tiene ese poder para librar, ¿no? Y bueno, el libro de Daniel tiene dos casos que ustedes conocen muy bien, porque siempre lo compartimos y lo predicamos. Es el caso de los 3 jóvenes hebreos que se llamaban ¿cómo? Y después, ¿cómo le llamaban? Porque le cambiaron los nombres, ¿no? Ahí los maté, ¿no? Eso era el nombre cambiado. Claro, esos nombres. Ese era el nombre cambiado. Pero ¿cómo se llamaban ellos originalmente? Belsasar. Ese era el nombre que le pusieron. Ese es el nombre que le pusieron los babilónicos, que eran nombres que tenían que ver con la adoración a los dioses paganos. Pero ellos tenían... Bueno, anoten como deber eso, para que después lo busquen. ¿Eh? ¿Saben los nombres reales? ¿Sí? Sí, pero así lo buscan. Bueno, y los dos buenos ejemplos que encontramos son justamente los de los 3 jóvenes que son arrojados al horno de fuego y los de el caso de Daniel, que fue arrojado al foso de los leones. Y entonces, en esos dos casos vemos nosotros el poder de Dios para librar sobrenaturalmente tanto a uno como a otro, ¿no? Decir, bueno, no es que a mí siempre me gusta reflexionar sobre estos pasajes porque yo me di cuenta que a veces uno dice, ¿por qué Dios no impide que me pasen las cosas? Y bueno, Dios no impidió que los tiren al horno de fuego. Tampoco impidió que los metan en el pozo de los leones. Pero cuando estaban en el pozo, o en el foso, o cuando estaban en el horno, allí intervino el Señor. Porque ellos siguieron confiando. Entonces ahí hay algo muy lindo que sucede, que es que Dios utiliza a veces los pozos o los leones para que nosotros fortalezcamos nuestra fe, para que nosotros podamos declarar, porque a mí me gusta como por ejemplo los 3 jóvenes cuando están ahí con el rey,
y entonces el rey le dice, bueno, los voy a tener que arrojar, si no quieren hacer lo que yo les digo, los voy a arrojar al horno de fuego. Y él dice, bueno, haz lo que quiera, dijeron ellos. Y dicen algo muy interesante. Dice, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Y bueno, y fue así, ¿no? Entonces, qué lindo que nosotros tengamos ese concepto que Dios, si quiere, puede evitar que nos pasen cosas. Puede evitar que nos pasen cosas. Pero a veces Dios no lo evita porque Él está haciendo algo en nosotros. Está formando, está trabajando en nuestro carácter, en nuestro temperamento, está fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza. Y a veces cuando las cosas están medias complicadas, cuando uno más tiene que aferrarse, ¿no?, a la fe, a la esperanza y la convicción de que Él puede, como dijeron ellos, ¿no?, Él puede librarnos de una enfermedad, de un problema económico, de un conflicto en la familia. Dios nos puede librar de cualquier cosa, ¿no? Y qué lindo que nosotros podamos tener esa convicción. Así que el poder del Señor es un poder ilimitado, ¿no? Digamos, Dios tiene tanto poder que nadie lo puede superar, ¿no? Y esto lo dijo un profeta que no sé si lo conocen, que se llama Nahum. ¿Alguien leyó el libro de Nahum? ¿Alguien sabe de qué se trata? Es uno de los profetas menores que le llaman, ¿no? Yo le leí también, no me acuerdo. Y bueno, Nahum es uno de los profetas menores, pero no es, digamos, menor en importancia, sino simplemente le llaman menores porque el mensaje es más corto, ¿no? Entonces hay una serie de profetas que son los profetas, como decir, mayores, ¿no? Que son los que escribieron más, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son los más largos, pero los demás escribieron poquitos capítulos, entonces le llaman profetas menores. Otra tarea para ustedes, leer el libro de Nahum, así lo conocen. Claro, sí, después la próxima me comentan de qué se trata. A ver si te enseñan algo también. Bueno, pero el versículo 3 del capítulo 1, Nahum dice, Jehová es lento para la ira y grande en poder. La palabra se traduce en poder. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Por qué? 1.3, capítulo 1, verso 3. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que una vez hablamos acerca de que las palabras en español son muy limitadas en cuanto a la, digamos, a la interpretación de lo que significa en los originales, en hebreo, griego o arameo. Entonces, la palabra griega, hebrea en este caso, que se utiliza, misericordia, tiene más significados que no los tiene del lenguaje español. Entonces, bueno, él dijo bien, porque hay algunas traducciones que lo traducen como misericordia, ¿no? Que dice Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, esa palabra también se traduce poder, y es grande en poder, ¿no? Y su poder no solamente es ilimitado, porque es importante que nosotros sepamos que el poder de Dios no tiene límites, ¿no? Ya vemos desde el comienzo como Él creó todas las cosas de la nada, así que no hay nada que Él no pueda hacer. Él hizo todo, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos lo hizo el Señor. Así que su poder también es un poder sublime, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí el libro de Job. Ese sí lo conocen, ¿no? Sí. ¿Qué libro? Vieron que la Biblia se divide por géneros literarios, ¿no? La Biblia está dividida en géneros literarios. ¿Qué género sería el libro de Job? Muy bien, poético. Así. Porque los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios y Cantares, ¿no? Son los 5 libros poéticos que tenemos en la Biblia. Y está bueno que podamos entenderlo. Bueno, en el libro de Job, capítulo 37, el versículo 23, dice, el Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es sublime en poder. Así que sublime en poder. Y en justicia. Es grande en rectitud, no oprime, dice, ¿no? Job 37, 23. De paso, así entre paréntesis, le digo algo interesante.
Vieron que el libro de Job tiene 42 capítulos, ¿sí? Y bueno, y la gran mayoría de los capítulos trata acerca de la enfermedad, el problema que él tuvo, ¿no? La tremenda crisis que vivió, perdiendo la familia, perdiendo todo, ¿no? Hasta se enfermó con una sarna que le... Bueno, yo no sé cuántos saben, pero Job, ese proceso de la enfermedad y de toda la crisis que vivió Job, le duró 11 meses. ¿Y sabe cuántos años vivió Job? 140. Y todos nos centramos en esos 11 meses de sufrimiento. Pero Dios le dio 140 años. Y él sufrió 11 meses nomás. Pasó una crisis, claro. Vieron que a veces nosotros decimos, bueno, ya va a pasar, ¿no? Y bueno, todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos pasado por crisis. Pero esa crisis quizás ha sido como un pequeño desierto que hemos transitado, pero luego seguimos adelante, ¿no? Pero es interesante que 11 meses duró el sufrimiento de Job, pero vivió 140 años. Así que es maravilloso eso. Bueno, otra cosa del poder de Dios es que es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene fin. No tiene fin, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Porque, o sea, el poder de Dios es eterno, para siempre. Y esto está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice Pablo, que le está escribiendo la primera carta a Timoteo, dice, el único que tiene inmortalidad. 1:16, perdón, Timoteo 1, primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. Dice Pablo ahí, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Así que habla de que el poder es eterno, para siempre. Amén. Hay otro libro, el libro final de la Biblia. ¿Cuál es el libro final de la Biblia? Muy bien, Apocalipsis, ¿no? Creo que ahí hay muchos eventos que van a suceder en el cielo, ¿no? Cuando uno lee el libro de Apocalipsis se encuentra con algunas cosas que también nos involucran a nosotros. Nosotros vamos a estar allá. Y están escritas ahí. Bueno, ven ahora, me hacen los grupos. 7 cada uno. ¿Vos tenés 7? A ver. ¡Ey! ¡Contalas! Janita, ¿podés bajar el micrófono? Yo, sí. El micrófono, bájame. Y después dame algo de comer de lo que estás preparando, que está buenísimo. Voy con todos los hermanos que están acá, para tu casa. Bueno, entonces, me salí un poquito. En Apocalipsis encontramos muchos eventos interesantes donde Dios nos está mostrando lo que nosotros también vamos a estar ahí viviendo, ¿no? Todos los santos adorando. Y ahí en el capítulo 15, versículo 8, encontramos un texto interesante que dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que ahí dice que el templo se llenó de la presencia del Señor. Y Apocalipsis 7, versículo 12, dice amén, dice Juan, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? No sé si habían, por ahí se detuvieron alguna vez en este versículo, pero cuántas cosas dice Juan, ¿no? Dice la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y también hay un pasaje que es muy lindo, que es el del capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 1, donde Juan escribe y dice, después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo. Bueno, ahí vamos a estar nosotros. Ahí estamos, Carmen, estamos firmes ahí, que decía, aleluya,
la salvación y la gloria y el poder, fíjense que siempre aparece la palabra poder, todo el tiempo, en relación a Dios, pertenecen a nuestro Dios. O sea, no solamente, como dice la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Así que todo el tiempo vemos esto, repetidamente, desde el inicio, como vimos hoy, desde el Génesis hasta el final de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que enfatiza que Dios es siempre la fuente de poder, siempre. El poder viene de parte del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios revela su poder? ¿Cómo? ¿Cómo Dios revela su poder? Porque, bueno, ya sabemos ahora con todo esto que vimos, que Él es la fuente de todo poder, ¿no? Él es la fuente. Ahora, ¿cómo lo revela el ser humano? Y ahí hay un par de cosas que necesitamos saber, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo? No sé si me entiende, pero revela Dios su... Hay varias cosas, ¿no? Y la primera que les quiero compartir tiene que ver con algo que ya dijimos, que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza, con las cosas creadas por Dios. O sea, Dios se revela, ¿no? ¿Qué es revelar? Revelar es traer a la luz lo que está oculto. Eso es revelar, ¿no? La revelación tiene que ver con que sale a la luz lo que está oculto. Entonces, siempre doy el mismo ejemplo, pero creo que es el más práctico, ¿no? Es como cuando antes sacábamos la foto con los rollos. ¿Se acuerdan? Sacábamos la foto, que no es como ahora que tiramos 200.000 fotos, ¿no? Sino que cuidábamos los rollitos que eran caros, y aparte después ¿qué había que hacer con los rollos? Revelarlos. Revelarlos. Entonces, bueno, cuando uno miraba el rollo, lo ponía así, no veía nada. Veía algunas cositas que se veían, pero casi nada. Ahora cuando vos lo llevabas y te daban la foto, y aparecían con todo el color, todo, ¿no? Decía, wow, qué lindo, mirá qué linda foto, porque estaba revelada. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que Dios, el Dios que nosotros conocemos, el todopoderoso Dios, se revela al ser humano, ¿no? Se revela. Y lo tiene que hacer de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no podemos entender a ese Dios. Entonces, lo primero es la naturaleza, ¿no? Que Dios se ha revelado a través de las plantas, los animales, los valles, las montañas, el agua, el desierto, e incluso los cielos, ¿no? Por eso hoy decíamos, hoy hablábamos del Salmo, ¿no? Que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, todos son señales como visibles de su poder creativo, ¿no? Uno cuando mira y ve las cosas que Dios creó, es como que decimos, qué increíble, ¿no? Cómo todo tiene digamos, su género, ¿no? Porque Dios creó las cosas según su género, dice, ¿no? Entonces, y creó las plantas, creó los monstruos marinos, bueno, todo según su género, ¿no? Y entonces uno mira las cosas y yo no sé si alguna vez ustedes lo hicieron, pero a veces me gustaba cuando yo trabajaba en el banco, me gustaba ir a calle 8 cuando salía a comer y me sentaba en los bancos de calle 8 y me quedaba observando la gente y el rostro de la gente. Y pasaban y pasaban y pasaban y no había uno igual que el otro. Yo digo, qué increíble que es Dios. Es más, bueno, acá adentro, si nos miramos entre nosotros, cada uno tiene su característica especial que Dios nos dio cuando Él pensó en crearnos a nosotros. Pero no hay uno igual, salvo, bueno, algún gemelo, ¿no? Pero tampoco son exactamente iguales. Siempre tienen algún toque especial cada uno, ¿no? Pero bueno, eso nos habla de la grandeza de Dios, la inmensidad que Dios tiene, ¿no? El Salmo 150, el verso 1 dice, aleluya, dice el salmista, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su poderoso firmamento, ¿no? El firmamento, bueno, tiene que ver con lo que Dios creó. Entonces, hay otro salmo que es el 65, 6 y 7, dice, tú eres el que afirma las montañas con poder, ceñido de poderío. Tú eres el que sosiegas el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. O sea, Dios siempre es el que tiene allí, a través de las cosas creadas,
nos revela, ¿no? El poder. Por ejemplo, Dios, creo que todos recordamos ese pasaje del profeta Elías, ¿se acuerdan? Ese día que se metió dentro de la cueva, y estaba dentro de la cueva ahí metido, y de repente Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías, no? Y Elías estaba ahí, entonces Dios se manifiesta, y él le pide a Dios que se manifieste, y ahí aparecen algunas manifestaciones, ¿no? De poder, había un estruendo, había un terremoto, bueno, pasaron varias cosas, y de repente dice que apareció un silbo suave y apacible, ¿no? Y ahí estaba Dios, en ese silbo. Yo creo que sería como una especie de brisa, ¿no? Una brisa suave, de aire, de viento, suavecito, y ahí estaba el Señor, ¿no? Y, increíble. Y bueno, un poco lo que dice el salmista ahí en el capítulo 65, dice, tú eres el que afirmas las montañas con poder, ceñido de poderío, tú eres el que sosiegas el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Dios está también en el viento y el mar, lo dice Salmo 78, verso 26, dice, levantó en el cielo el viento del oriente y trajo el viento del sur con su poder. Dios ahí, en el viento, obrando con poder, ¿no? Está en las cosas creadas. Nahum también en el capítulo 1, que leímos, verso 3 al 5, dice, Jehová es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente el culpable. Jehová marcha en el huracán. Son detalles de la palabra, ¿no? Hay algo interesante que a mí me gustaría que ustedes aprendan a hacer, y es que aprendan a leer la Biblia. En el sentido de no leerla como un libro más, sino de leerla como un libro que tiene una revelación especial para nosotros que tenemos la fe y creemos que esta es palabra de Dios. Entonces, leerla, digamos, con detenimiento, tratar de descubrir esas cosas. A veces leemos nosotros y bueno, está bien, algunos se ponen metas, ¿no? De decir, bueno, yo voy a leer toda la Biblia en un año, y se ponen metas y a veces están corriendo, ¿no? Tratando de llegar a... Y yo digo, a veces por ahí conviene ir un poco más despacio, pero masticando, ¿no? Masticando un poco más la palabra. Porque hay cosas como, por ejemplo, esta que a veces las pasamos por alto. Jehová es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente el culpable. Jehová marcha en el huracán y en la tempestad. Ahí está Dios. Ahí está su poder. Las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y hace que se seque. Y reseca todos los ríos. Basán y el Carmelo se marchitan, dice. Se marchita la flor del Líbano, las montañas se estremecen delante de él, y las colinas se derriten. Ante su presencia queda desolada la tierra, el mundo y todos los que la habitan. Ante la presencia del todopoderoso Dios. Es impresionante, ¿no? Cómo la naturaleza, ¿se acuerdan el día que Jesús se subió a la barca con los discípulos y se acostó a dormir una siesta? Y ahí estaban los discípulos porque se desató una tormenta tremenda, ahí empezaron a soplar los vientos y se armó una batahola terrible y empezaron a desesperarse y fueron a despertarlo y le dijeron, maestro, no tenés cuidado de nosotros. Mira, otro loco, ¿no? ¿Qué le va a decir al Señor que no nos cuida? No tenés cuidado de nosotros, nos vamos a morir ahogados acá. Y el Señor se levantó, vio como cuando me llaman a mí a las 3 de la mañana, más o menos. Algunos me llaman, ¿eh? Y yo miro el teléfono. Bueno, entonces Jesús se despertó de la siesta y se agarró ahí, se fue a un rincón del barco, se puso de pie y le habló al viento y al mar, ¿no? Y el viento y el mar lo reconocieron, sabían quién era. Y se calmó la tormenta. Y los discípulos quedaron impactados. ¿Quién es este? ¿Te imaginas, no? ¿Quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Y cómo no le van a obedecer si es el creador? Es el que lo creó. Como dice Carlos Lacondia, ¿no? Cuando Carlito, en las campañas, Carlos dice, el viento tiene oído, las olas tienen oído. No sé si tienen o no tienen, pero que lo escucharon, lo escucharon. Y no solo lo escucharon, le obedecieron.
vida, al moverse, todo ellos Exacto. tienen vida, el mar tiene vida. Por eso es maravilloso, ¿no? Pensar en cómo Dios está en las cosas que Él ha creado, ¿no? Él controla, por ejemplo, todos los elementos de la naturaleza y eso es maravilloso, ¿no? Como hizo con el viento, como hizo con el mar. De repente, bueno, lo vemos obrando en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel está pasando, siendo perseguido por Faraón y todos los carros, y de repente Dios le dice, tranquilo, hijo, levantá el palito que tenés en la mano, le dice a Moisés. Y el mar se va a dividir, tranquilo, no te preocupes. Yo le voy a decir que se dividan las aguas. Y al toque se dividieron las aguas, ¿no? Bueno, ese es Dios, ¿no? Igual que le pasó a Josué cuando se detuvieron las aguas que venían de arriba, y podíamos ver muchos ejemplos, ¿no? De cosas que han pasado que nos muestran el poder de Dios sobre lo creado, la naturaleza. Y eso nos revela a Dios, ¿no? También Job, capítulos, esto anótenlo para leerlo, 38 a 40, nos proporciona un poco un registro detallado de cómo Dios se revela en el mundo de la naturaleza, ¿no? Y Dios ha revelado su poder tan claramente en la naturaleza que los hombres no tienen excusa. O sea, vieron que hay gente que dice, no, yo no creo en Dios porque... Pero Dios se encargó de que la misma naturaleza dé testimonio de Él, de su existencia, porque hay cosas que no pueden ser creadas solas. Bueno, hay varias teorías ahí de la creación, ¿no? La teoría de la evolución. ¿Cuál es? Claro, y vos sos media mona. La teoría de la evolución, ¿no? Que venimos de los monos. Es un problema eso, ¿no? Porque algunos quedaron medio... No sufrimos la metamorfosis total. Pero bueno, si realmente fuera así, ¿por qué los monos son monos y nosotros Yo somos? digo que ellos dicen eso porque es lo que Dios dice que hizo primero los animales. Eso. Sí, Después al hombre, supongo que se llevan por esa teoría ellos. sí, pero ¿por qué el hombre evolucionó y el mono no? Claro, no es bueno. El mono sigue mono y nosotros seguimos. Pero nosotros seguimos la llamada. Después está la teoría del Big Bang, ¿no? ¿Cuál es esa? Ah, sí, Todo explotó y quedó todo perfecto. claro. Entonces el Sol está a una distancia de la Tierra que no puede generar que la Tierra se queme, se incendie, o que nos muramos todos achucharrados, ¿no? Porque el Sol está a la distancia justa de la Tierra para calentarla, pero no para quemarla y consumirla. Si el Sol estuviera un poquito más cerca, ¿qué pasa? Morimos calcinados. Si estuviera un poquito más lejos, nos morimos congelados. Pero está en el lugar exacto. La Luna controla las mareas. La Luna tiene la capacidad de controlar las mareas. Si la Luna rotara más rápido de lo que rota, los tsunamis nos estarían matando a todos, porque las mareas serían incontrolables. Pero la Luna es la que mantiene los mares en su lugar correcto, ¿no? Y bueno, entonces, dice ahí la palabra en Jeremías 10:13, dice, cuando Él emite su voz, se produce un tumulto de aguas en los cielos. Él hace subir la neblina desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Miren. Así que cuando hay tormentas, ¿vieron? Ahí está papá. Ahí está papá. Abrió los cielos. Bueno, él sabe por qué lo hace. Pero ahí está, ¿no? Sí. Siempre me pregunto, la leo la parte de Génesis, dice, Dios hizo la tierra, el cielo, y ¿no es? Acá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice que hizo las aguas. ¿Cómo es eso? Porque el agua estaba. Por eso, Pero, estaba el agua ya. ¿eh? Él hizo la tierra, hizo todo, pero el agua ya estaba. Sí, él cuando crea las cosas, Siempre me quedé pensando. igual ¿no? él puso todos los elementos, fue uniendo los elementos y después los fue ordenando. Sí, 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 Por sí, eso nosotros encontramos en el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra, incluida el agua, la tierra. Ah, también hizo el agua. Claro, estaba ahí. La tierra estaba... Porque como dice que la tierra... Después dice, cosa la tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2.
¿no? Además que la Biblia dice también que el Señor es el principio, el fin. O sea que antes de Dios no existía nada. Exacto. Las aguas tampoco tienen fin. ¿Eh? Las aguas no tienen fin tampoco. Las aguas, no sabemos cómo va a ser en el cielo, lo que Claro. sí sabemos Sí, es que en el cielo los mares no van a ser de agua. ¿De qué van a ser? claro. De cristal. Y es interesante, esto se lo digo muy... Es interesante que el día del juicio, del diluvio, el juicio cayó sobre todo ser viviente, sobre toda la tierra. Los únicos que no fueron juzgados ahí fueron los peces, porque estaban en su hábitat. Claro. Entonces, algunos teólogos dicen que cuando estemos en el cielo, los peces también van a recibir su juicio. Y por eso los mares van a ser de cristal, no de agua. Van a ser juzgados también ellos. Claro. Pero sí, cuando Dios creó, después en el versículo 3 dice, en el versículo 3 comienza Dios a ordenar, separa las aguas de las aguas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Separa las aguas de las aguas y empieza todo el proceso de ordenamiento de la tierra. Pero cuando Dios crea la tierra, yo creo que ahí también estaba incluida el agua, porque después ya está el agua ahí y Él la separa, Claro. ¿no? Y entonces, bien, bueno, seguimos. Él controla entonces, como dijimos, todos los elementos de la naturaleza. Jeremías 10:13, ¿lo leímos o no? Sí. Cuando Él emite su voz, sí. El de Job, bueno, ahí tienen bastante para leer porque son 2 capítulos, 38, bueno, en realidad 3, 38, 39 y 40. Anótenlo, Job, capítulo 38, 39 y 40, para después leerlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Pablo, en Romanos 1:20, hablando de estas cosas, dice, porque lo invisible de Él, o sea, lo que no se ve de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, ¿no? O sea, lo invisible de Él se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido que en las cosas creadas, de modo que el hombre no tiene excusa. Vieron que hay gente que dice, no hay Dios. ¿Cómo no hay Dios? Solamente mirar las cosas que Dios creó nomás. Las cosas creadas nos hablan de Dios. Pero bueno, hay personas que igual así siguen negando a Dios. Pero Pablo dice, no tienen excusa. No pueden decir, yo no sé, yo no sabía. No, sí sabía, porque yo me encargué de que vos te dieras cuenta a través de las cosas que yo hice. Entonces, bueno, la naturaleza es una, como dijimos, de las evidencias, ¿no? De cómo Dios revela su poder. La segunda es su palabra escrita, la palabra del Señor que es maravillosa, que es la revelación, ¿no? La revelación. Algunos le llaman así, el libro de revelación al libro de Apocalipsis, pero en realidad la Biblia es toda una revelación, ¿no? Desde el Génesis hasta Apocalipsis es toda una revelación la Biblia, porque todo el tiempo nos está mostrando cosas acerca de Dios, ¿no? Así que desde el inicio hasta el fin la palabra escrita de Dios revela completamente su poder, ¿no? Ella abre con su poder para crear, como vimos ya, y ella cierra con su poder para destruir, juzgar y recrear. Eso es lo que va a suceder al final. O sea, arranca con el poder de Dios creando todo. Termina con el poder de Dios, ¿no es cierto? Destruyendo, porque vieron que lo que Él creó después se va a destruir por el fuego, ¿no? Después, bueno, viene el juicio y luego Dios comienza a recrear de nuevo. Eso habla el libro de Apocalipsis, que no podemos entrar en ese tema porque no nos vamos más. Así que entre Génesis y Apocalipsis, la palabra de Dios registra constantemente su poder operando en el mundo, en las vidas de los hombres y en la vida de las mujeres. Todo el tiempo nosotros vemos eso, cómo Dios está obrando, Dios está operando, ¿no? Y lo vemos continuamente. Por ejemplo, no solamente lo vemos en las historias que ya están registradas en la palabra de Dios, cómo Dios refleja su poder continuamente, ¿no? Porque uno agarra la Biblia y empieza a ver milagros y obras extraordinarias y personas que se sanan, muertos que resucitan. Bueno, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también vemos eso, ¿no? Muchos milagros revelados, sino que todo el tiempo Dios está reflejando su poder, ¿no? Pero las palabras en que ellas
digamos, tenemos la palabra, perdón, de la Biblia, es la que nos muestra que a través de la palabra Dios revela su poder. Y hay un pasaje en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es, a ver quién se acuerda, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremenda la palabra, ¿no? Y a ustedes les ha pasado alguna experiencia de esta, ¿no? Leyendo la Biblia, que han sentido como que una espada te traspasa, ¿no? Y entra hasta dentro del alma, ¿no? Y Dios te habla y te ministra y te trata y te hace ver las cosas. ¿Y cuántas veces leyendo la Biblia terminamos llorando, pidiendo perdón, arrepentimiento, con arrepentimiento, porque es la palabra revelada, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Y yo siempre digo que este libro no es como un libro de historia, aunque contiene historia. No es un libro geográfico, aunque tiene geografía. No es un libro arqueológico, aunque tiene arqueología. No es un libro poético, aunque tiene poesía. Y así podríamos mencionar un montón de cosas que no tiene, o que en realidad no es, pero tiene, ¿no? Entonces es la palabra de Dios, que es viva. Y cuando nosotros leemos la palabra, es como que cobra vida en nosotros, ¿no? No es una palabra que uno puede leer en un libro de abogacía, un libro de salud, sino que tiene poder creativo, tiene poder para transformar la vida de la gente, ¿no? Es impresionante lo que sucede cuando uno realmente se sienta a leer la Biblia con ese deseo de que Dios nos hable, de que Dios nos muestre, de que Dios nos revele, ¿no? Y yo les animo a ustedes, porque vieron que también aprendimos en hermenéutica que el Espíritu Santo está muy involucrado con la palabra, ¿no? El Espíritu Santo fue el que recibe lo que es digamos, trae la revelación, ¿no? Y después de eso, el Espíritu mismo es el que inspira a los hombres que Dios elige a través de la historia para que este libro sea escrito. Y de ahora el Espíritu mismo es el que nos ilumina para que nosotros podamos tener más comprensión de la palabra. Entonces, tenemos un maestro, el maestro, el Espíritu Santo, que fue el que trajo la revelación, el que inspiró a los hombres a escribir, y el que ahora nos ilumina a nosotros. O sea que yo a veces digo, bueno, ¿cómo que nos ilumina? ¿Qué es eso? Bueno, es como si en la oscuridad vos prendés una linterna y ahí está el Espíritu Santo diciéndote, mirá acá, ahí, y te revela. Y uno dice, wow, pensar que esto yo no lo vi nunca y ahora lo veo. Y seguro que les pasa cuando predicamos, ¿no? Predique quien predica, puede predicar yo, cualquiera de los hermanos que siempre predica, y de repente, wow, una palabra que yo ya la conocía la historia, todo, pero hay algo ahí que se me revela. Y el Espíritu Santo es el que trae esa revelación a través de la iluminación de la palabra, ¿no? Es como que nos enciende la cabeza, nos enciende los ojos. Así que la palabra es otra de las cosas que el Señor utiliza para revelarse a nosotros, ¿no? También el juicio es el tercero. El juicio. El juicio también es muy importante. Es otra de las maneras en que Dios se revela. Los actos de juicio de Dios, ¿qué es lo que revelan? Su poder. Bueno, lo vimos. Su poder primero se demostró en el juicio cuando Él juzgó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Eso fue tremendo. No sé si se acuerdan bien cómo fue toda la cosa, pero es interesante que dice que Dios le había dicho que ellos no podían comer de un árbol, ¿se acuerdan? ¿De qué árbol era? Había 2 árboles, ¿cuáles eran? De manzana y de naranja, me dijeron. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Entonces, Dios le dice que de cuál no podían comer. Se jugó, Carmen, ¿eh? Pero en realidad era el de la vida, el árbol de la vida, porque si ellos comían de ese fruto, ellos no podían, porque ese árbol estaba reservado.
El tema es que ellos participan, ¿no es cierto? Y entonces había un camino que llevaba al árbol de la vida, y había un camino que llevaba al árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, el camino que llevaba al árbol de la vida, cuando ellos pecan, Dios los echa. ¿Se acuerdan? Los saca del jardín del Edén y los manda a una tierra desértica, que no crecía, con cardo y espino, dice, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pone 2 ángeles con espadas que se hacían así en el camino Sí. que los llevaba al árbol de la vida. Entonces, no podían entrar ellos, si ellos querían tomar. Por eso dicen que la muerte entró al mundo Adán. por ellos, ¿no? Porque por cuanto ellos pecaron, el pecado entró por un hombre y después el pecado pasó a todos los hombres. Pero ellos fueron los que abrieron la puerta y entonces Dios les cierra el camino. Interesante, ¿no? Ahora, bueno, ahí estaba, nadie podía entrar o pasar por ese camino para tomar del árbol de la vida, porque el propósito de Dios desde el principio fue que el hombre viviera eternamente. La idea de Dios no era que nosotros nos convirtamos, porque cuando Dios nos crea en seres humanos, o seres vivientes, y después nos convertimos en seres mortales. ¿Por qué? Por el pecado, porque a través del pecado entra la muerte en el hombre, porque la idea de Dios no era que nosotros muriéramos originalmente, ¿no? Entonces, bueno, a causa del pecado el hombre muere, porque la paga el pecado la muerte. Y entonces, bueno, ahora, ¿cómo hacían los hombres para poder apropiarse de esa vida eterna que el Señor tenía preparada para todos nosotros? Así que el libro de Hebreos nos dice que Jesús, en su muerte, ofició de cordero y de sacerdote. Hebreos capítulo 1, después lean ahí van a encontrar eso, que dice que Él fue el cordero y fue el sacerdote, ¿no? Por eso la Biblia dice que Él fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? De todos. Y también dice que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Él como sumo sacerdote, sin pecado, bueno. Él ofició de sacerdote y de cordero ahí en la cruz. Interesante es que algunos dicen que en el momento que Jesús estaba siendo crucificado, Él estaba de alguna manera yendo hacia el árbol de la vida. Y entonces dice que cuando, ¿se acuerdan que le clavaron una espada en el costado? Bueno, ahí cuando Él llega a donde están los ángeles, le clavan la espada en el costado y la espada se detiene. Entonces ahí Jesús, ¿qué hace? Dice que nos abre un camino nuevo. ¿A través de qué? A través de su cuerpo. Él puso su cuerpo para que las espadas se detuvieran. Y le clavaron la espada en su costado. Y ahora nosotros tenemos, por la gracia de Dios y por la obra de Cristo, entrada a ese lugar maravilloso. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, porque Él nos abrió un camino nuevo. El camino viejo estaba cerrado, Él abrió un camino nuevo y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar a mi papá si no es por mí. Yo soy el que puse el cuerpo para que ustedes pudieran pasar nuevamente y tomar gratuitamente del árbol de la vida. Ahora Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Qué tremendo, ¿no? Porque yo me imagino eso, habrá sido algo impresionante lo que pasó, ¿no? Pero bueno, ahí esos ángeles que por miles de años estuvieron ahí cuidando el camino para que nadie pudiera entrar a tomar del árbol de la vida, ahora nosotros tenemos la vida que el Señor nos había prometido desde el principio, porque ahora tenemos la vida eterna. ¿Y gracias a quién? Gracias a Cristo. Amén. Que se animó a poner el cuerpo y detener las espadas que cerraban el camino. Y entonces, bueno, el juicio, ¿no? De Adán y Eva, que tiene que ver con eso está en el Génesis capítulo 3, y él se revela después en, digamos, como un nivel mayor también, cuando Dios destruye el mundo entero con un diluvio, que recién mencionábamos, ese diluvio tremendo que está en Génesis capítulo 6 al capítulo 9, ahí está el tema del juicio del diluvio. Y la Biblia es un registro incesante del poder de Dios revelado a través del juicio del pecado, ¿no? Como
El juicio del pecado nos habla acerca de Dios. Por ejemplo, Él envió el juicio sobre su pueblo cuando el pueblo pecó, ¿no? Se los llevaron cautivos a Babilonia. ¿Por qué? A causa de que el pueblo le dio la espalda a Dios y pecó. Y Dios, con su poder, permitió que se los lleven. Él también envió juicio, por ejemplo, sobre las naciones malignas, ¿se acuerdan? Sodoma, Gomorra, ciudades malas, ¿no? Que eran terribles. Y si, bueno, si nosotros tuviéramos tiempo, podríamos leer sobre eso en el libro de Jueces, ¿no? Si ustedes leen las historias de Jueces, ahí se van a dar cuenta que todo el pueblo de Israel tenía como una especie de, era como una especie de sistema cíclico, perdón. Entonces, como que, por ejemplo, ellos estaban acá en comunión con Dios. Después entraban en un proceso de distanciamiento, entraban en pecado, y entonces el enemigo se los llevaba, como lo llevaron a Babilonia. Pasó muchas veces eso con el pueblo de Israel, y después ellos se arrepentían y se volvían a Dios. Y otra vez el ciclo, ¿no? Y volvían a hacer exactamente lo mismo. Y en Jueces, el último capítulo, el último versículo del libro de Jueces dice que la causa por la cual el pueblo de Dios pasaba por ese sistema era porque no había rey en Israel. No había rey, ¿no? Y por eso después empieza a levantar los primeros reyes de Israel. Pero el tema era que no había reyes, ¿no? Por eso nosotros sí tenemos un rey, ¿sí o no? Ahora es como una guía. Tenemos, Es como una guía que claro, ellos necesitaban, pero por eso ellos tenían ese sistema cíclico de que estaban bien, empezaban a decaer, caían en pecado, el enemigo los atrapaba, después se arrepentían porque todo le iba mal, y entonces volvían otra vez a la comunión con Dios y otra vez, pero no tenían quien los guiara. Nosotros sí tenemos, gracias al Señor. Tenemos el Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿no? Pero pueden leer el libro de Jueces. Es interesante leer la historia de los jueces, ¿no? Que ahí nos van a mostrar lo que pasó. Y cada vez que Dios envió el juicio, Él indicaba claramente que su propósito era que las personas conociesen su poder. Para eso le enviaba el juicio, ¿no? Para que ellas conocieran que Él era poderoso, ¿no? Y bueno, ahí en Éxodo 7, 17 hay un versículo, a ver, no sé, Éxodo 7, ¿lo tenés, Tito? Léelo. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Amén. Hasta ahí nomás. Ahí cuando dice, en esto conocerás que yo soy Jehová. ¿En qué? En que yo voy a golpear con mi vara el agua y el agua se va a convertir en sangre. Esa manifestación del poder era especialmente para que la gente conociera el poder que Dios tenía, ¿no? Entonces hizo cosas extraordinarias. Ahí vemos todas las plagas, todas las cosas que Dios hizo, ¿no? Pero bueno, los juicios también fueron uno de las cosas que Dios utilizó para revelarse a la gente, ¿no? Entonces había cosas que no podían, ¿no? Digamos, ni siquiera los brujos de aquel tiempo, los magos, los encantadores y adivinos, no podían igualarse a lo que Dios hacía. Podían imitar un poco, ¿no? Podían imitar un poco. ¿Se acuerdan que algunas cosas trataban de imitarle, pero terminaban como la serpiente, ¿no? Cuando fue Moisés y Aarón, y entonces ahí estaban los brujos de Faraón, y entonces Dios le dice que tire el callado, y entonces lo tira y se convierte en una serpiente. Y entonces los otros dicen, no, pero esto es una pavada. Dice, también hicieron algo parecido y apareció una serpiente. Lo único que la serpiente de Moisés se comió la otra, ¿no? Entonces como que se acabó la serpiente, porque se la comió la de Moisés. Y bueno, esas eran todas cosas que Dios hacía para demostrar su poder, ¿no? La otra es la redención también. La redención. ¿Qué significa redención?
Digan, no importa si se equivocan. que nos compró, Bien. que fuimos, claro, que pagó. Me suena a restauración. Vimos redimidos, o sea, comprados. Como dijo Carmen, Dios no nos compró o no nos redimió con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Él nos redimió, nos compró, pagó un precio por nosotros. Bueno, a lo largo de la historia Dios revela su poder también en actos milagrosos de redención, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque Dios juzgó a Adán y Eva, Él proveyó después un camino de salvación. Él lo juzgó, pero después nos redimió a nosotros. O sea, a pesar de eso, Él igual nos redimió, ¿no? Él destruyó la tierra, por ejemplo, con un diluvio, que fue tremendo, pero proporcionó algo en el medio del diluvio, un arca, el arca de la salvación, símbolo de Cristo, ¿no? O sea, en medio del juicio está la redención, ahí está la salvación, está lo que Él hizo, ¿no? Dios liberó a Israel, por ejemplo, de la esclavitud de Egipto a través de su poder, como decía ahí el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 37, dice, y por cuanto Él amó a tus padres y escogió a sus descendientes, después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios redimiendo al pueblo, ¿no? A pesar de que estuvieron 430 años de esclavitud, Dios los saca a ese pueblo, ¿no? Dios después levantó a jueces, levantó reyes, levantó profetas y los usó ¿para qué? Para liberar a su pueblo, ¿no? Dios levantaba en medio de todas las cosas, Él siempre estaba con la redención, redimiendo, salvando. Muchas veces, por ejemplo, ¿se acuerdan del libro de Nehemías? Que estudiamos, que la próxima materia, si llegamos este año, porque va a ser justamente principios de liderazgo, ¿no? Y ahí hablamos de todo el libro de Nehemías. Pero en el capítulo 1, verso 10, dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Allí está orando Nehemías y le está diciendo a Dios, Dios, ellos son tu pueblo, ellos son tus siervos, los cuales tú redimiste con tu gran poder. Porque se acuerdan que cuando son llevados cautivos, los que quedan van a la ciudad de Jerusalén, el enemigo destruye todos los muros de la ciudad, destruye el templo, todo destruye. Y entonces viene una familia a verlo a Nehemías y le cuenta cómo estaban todos allá en Jerusalén, y entonces él empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, pero son tus siervos, son tus hijos, son los que vos salvaste con tu poder, los redimiste. Entonces, bueno, la redención también fue una manera en que Dios se reveló al hombre. A pesar de los juicios, siempre había ahí una posibilidad de salvarse. Entonces, la gente del tiempo de Noé, Dios iba a enviar el juicio y tenían la posibilidad de subirse a la barca y no lo hicieron. Cuando el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre, tenían la posibilidad de seguirlo a Lot e irse de la ciudad, pero se quedaron ahí por el pecado y todo y terminaron consumidos. Y así, bueno, todos los juicios nos muestran eso, ¿no? No sé cómo vamos. Ya tenemos 15 minutos, ¿no? Capaz que terminamos. Bueno, cada vez que Dios libertó a su pueblo, Él tenía siempre un propósito, ¿no? Eso es importante destacar, que ese propósito siempre era revelar su poder, que el pueblo supiera, ¿no? Que en medio del diluvio Dios había hecho algo extraordinario, como llamar a un hombre, nunca había llovido sobre la tierra, y le dice que prepare un barco, una locura. Y más loco el otro, ¿no? Más loco el que lo hizo, porque nunca había llovido, el tipo... Y sin embargo, obedientemente hizo lo que Dios le dijo y bueno, se salvó. ¿Cuánto tardó en hacer el arca, pastor? ¿Cuánto tardó en hacer el arca? Ah, qué buena pregunta. Como 120 años, ¿no? Y más o menos. 100 años, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, tardó. Pero no tengo exacto la... Creo que la Biblia dice algo. Sí, pero no me acuerdo exactamente. ¿Alguien se acuerda? 120 años. 120. Bueno, ¿quién da más? Bien, bueno, la otra, a ver si terminamos. Jesucristo, que es también, Yo estoy hablando con el grupo que justo hablaba de ese tema. Y usted imagínense, digo, que 100 años duró.
Pero yo creo que la barca no era chiquita, yo creo que era como una ciudad de grande, le digo. Porque, Bueno. ¿no es cierto? Porque Sí, entraron están las muchos medidas, todo. animales de todo, entraron, pero no es una cosita chiquita. No, si está la medida de cada. Sí, sí, enorme. Bueno, Jesucristo es, podemos decir, el mayor plan de redención, ¿no? Cuando hablamos de redimir, Jesucristo es el plan supremo de Dios, ¿no? Que se revela en Jesucristo a través de ¿quién? De todos los hombres que podrían liberarse de una vida de pecado, ¿no? Y el Señor vino justamente a salvarnos, especialmente. Así que el poder de Dios se revela a través de las profecías sobre el nacimiento de Jesús. La Biblia está llena de profecías que hablan del nacimiento de Jesús, a través del nacimiento milagroso, nace de una virgen, ¿no? Él fue también evidente en la vida en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a su ministerio, ¿no? Así como también en cuanto a su muerte y a su resurrección. Todo fue algo espectacular, sobrenatural, fue algo magnífico, digamos, cuando uno mira, nosotros estamos acostumbrados ya a decir, bueno, Cristo murió, fue sepultado, y todo, pero cuando nosotros vemos cómo fueron sucediendo las cosas, desde el Antiguo Testamento, todas las profecías que hablaban de Jesús, cómo se cumplieron, cómo nace de una mujer virgen, y todo lo que él vive, ¿no es cierto?, nos muestra que ese plan fue como el plan supremo, ¿no? Fue un plan estratégico maravilloso, ¿no? Vieron que a veces uno dice, bueno, a ver, se usa mucho la palabra plan estratégico, ¿no? Hay que hacer un plan estratégico para ganar un mande, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener una estrategia. Entonces, ese plan fue increíble. Y creo que fue la mayor revelación del poder de Dios y fue estando en Cristo, ¿no? En Jesucristo fue la mayor revelación del plan de Dios. Y dice, por ejemplo, Apocalipsis 12:10, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Amén. Así que Jesucristo es la revelación en cuanto a la redención, ¿no? Maravillosa. Después, más adelante, por ejemplo, vamos a estar viendo en detalle algunas cosas que estoy mencionando así por arriba, cómo se reveló el poder de Dios en Jesucristo, ¿no? Porque hay un solo tema que vamos a tocar, un capítulo, vamos a hablar sobre eso, sobre cómo se reveló el poder de Dios en Jesucristo. Pero ahora estamos tocando grandes rasgos, ¿no? También otra forma en que se revela Dios es a través del Espíritu Santo. Y eso creo que muchos tenemos la experiencia, ¿no? Jesús, sí. Jesús prometió, por ejemplo, a sus seguidores, en Hechos 1:8. A ver quién se acuerda de memoria. Que vendrá el Consolador. ¿Eh? Que recibiré poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a ser testigos de vida, semana y al Amén, gloria a Dios. Y en Hechos capítulo 2, bueno, ese es Hechos 1:8, ¿no? Ahí cuando el Señor dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Así que el Espíritu Santo también es una revelación de Dios. Él se revela a través de la persona del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 es el registro de la venida del Espíritu Santo enviada por Dios como Jesús había prometido. Porque se acuerdan que cuando él le estaba explicando a los discípulos que se iba a ir, algunos no querían que se vaya. Y él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que nos conviene? Eso no entendían. ¿Cómo nos conviene? Sí, porque si yo no me voy, entonces no puedo enviarles al Espíritu Santo. Y entonces dice, el Espíritu Santo va a hacer algo que yo no puedo hacer. Él va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Porque Jesús estaba en forma física, como nosotros. Él se había encarnado. Estaba encarnado, ¿no? Lo que se conoce como la encarnación de Cristo. Entonces ahí estaba en cuerpo como nosotros. Pero el Espíritu Santo iba a venir a estar con nosotros y en nosotros. Es una experiencia completamente nueva. Así que vamos a aprender cómo también vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo específicamente, ¿no? Y después, otra revelación más son las señales sobrenaturales, ¿no? Y eso ya lo hablamos al principio, como decíamos, Jesús comienza su ministerio
no tanto por la elocuencia de los mensajes y eso, sino por la demostración de poder. La iglesia primitiva crece no tanto por los predicadores y la elocuencia que tenían ellos para predicar, sino por la demostración de poder. Y eso fue extraordinario, ver cómo el poder de Dios se manifestaba, ¿no?, en la vida de las personas. Así que ya hemos aprendido que Dios reveló su poder a través del juicio, a través de la redención, pero Dios también revela su poder de otras maneras sobrenaturales, ¿no? Y es interesante esa palabra sobrenatural, ¿no?, que significa más allá del poder del mundo humano. Esto es sobrenatural. El poder sobrenatural, cuando nosotros hablamos, nosotros le llamamos milagro, ¿no? Pero el poder sobrenatural significa que está por encima de la naturaleza humana, o sea, es algo divino, no es algo nuestro. Hay cosas que solamente Él puede hacer. Y es algo que no puede hacerse por el poder del hombre, por eso se llama sobrenatural. Porque no es de la naturaleza humana, es de la naturaleza divina. Así que el poder de Dios se ha revelado también a través de las, por ejemplo, las curas milagrosas, las liberaciones del poder de los demonios, la resurrección de los muertos, como hemos visto, incluso a través del fuego que descendía del cielo. Muchas veces la Biblia entera es una especie de registro de señales sobrenaturales que revelan su poder todo el tiempo, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, todo el tiempo encuentra obras sobrenaturales, ¿no? Milagros, como a veces decimos milagros extraordinarios. Me gusta decir a mí milagros extraordinarios del poder de Dios, porque son extraordinarios, son ordinarios, ¿no? Y yo siempre digo que los ordinarios somos nosotros, y el extraordinario es Él, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso dice que Dios escogió ¿qué? Lo ordinario, lo vil, ¿no? Lo que no es para, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Así que el poder de Dios también se revela, ya para ir cerrando, a través de los creyentes, a través de nosotros. Y esto me gusta, porque Jesús dijo que tales señales poderosas serían hechas por Dios a través de los creyentes. O sea que, ¿se acuerdan cuando hablamos la primera clase sobre eso, sobre el tema de que el Padre le dio la autoridad al Hijo, ¿no? Y el poder, le dijo todo. Jesús dijo antes de irse, quiero que sepan algo, ¿no? Antes, yo ya me voy, pero quiero que antes que me vaya les quiero decir algo muy importante. Toda potestad me es dada por mi Padre, en el cielo y en la tierra, ¿no? Y bueno, y luego nos da esa autoridad a nosotros y dice, por tanto, ustedes vayan en mi nombre, vayan, prediquen, oren por los enfermos, liberen a los demonios, y está en la gran comisión de Marcos, porque siempre decimos que están los evangelios, ¿no?, los 4 evangelios, pero que a veces hay pasajes paralelos que explican mejor todo lo que Dios quería decir, ¿no? Porque, por ejemplo, Mateo en la gran comisión da un énfasis, Marcos da otro énfasis, ¿no? Marcos dice, bueno, agrega, pero no dice lo que dice Mateo. Dice, bueno, ustedes vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Dice que pongamos las manos sobre los enfermos, que eso no lo dice Mateo. Que echemos fuera demonios, no lo dice Mateo. En mi nombre echarán fuera demonios, no lo dice Mateo, lo dice Marcos. Entonces, cuando armamos la gran comisión, nos damos cuenta que ahí hay una demostración de poder que el Señor le deja a la iglesia. Dios le deja a la iglesia poder y autoridad para que podamos llevar adelante y la gente también pueda conocerlo a Él a través de nosotros, ¿no? Por eso, vieron que dice Pablo, un mensaje que prediqué hace un tiempo, que Él ha puesto un tesoro en vaso de barro, ¿no? Nosotros somos esos vasos de barro y ese tesoro es Él, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios ha querido poner en nosotros un tesoro, ¿no? Y dice, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Él. O sea que lo que nosotros hacemos, a veces cuando oramos por alguien y se sana, oramos por alguien y se restaura, echamos fuera un demonio y se va el demonio, no es que nosotros lo hacemos, nosotros lo podemos hacer porque hay alguien en nosotros que es poderoso, hay alguien en nosotros que es sobrenatural, en nosotros está el Espíritu Santo. Por eso, cuando uno le cree a Dios y pone en práctica la palabra, las cosas empiezan a suceder. Por eso, bueno, hablamos de todas las experiencias que hemos tenido, ¿no? De hablar con una persona y de poner la mano en el hombro y se ponga a llorar,
o de estar con alguna persona enferma y orar y que la persona se sane. Y yo siempre digo que no necesitamos hacerlo los pastores nomás, todos, porque la Biblia dice que a todos los que creen, ¿no? Para los que creen en la gran comisión. Así que ahí estamos incluidos todos. No es solo que los pastores pueden orar por los enfermos, sino que si estamos en comunión con Dios, todos podemos orar por un enfermo, echar fuera un demonio, beber cosas mortíferas, dice que no nos hará daño. Bueno, hasta ahí no llegué yo todavía. No me animo a tomar veneno. Bueno, los creyentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, Marcos 16, 17, del capítulo 16, versos 17 y 18, ahí está lo que estamos hablando. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegaran a beber cosas venenosas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sigo un poquito más. Así que esto de los creyentes está muy lindo porque esto nos toca a nosotros, ¿no? Desde el principio vemos que su palabra escrita, como estamos viendo, Dios trabajó en esa tierra a través de hombres y mujeres, ¿no? Todo el tiempo Dios usa hombres y mujeres a través de la historia, ¿no? Por eso Dios fue llamando, ¿no? Llamando reyes, llamando jueces. Primero llamó jueces, después llamó reyes, después todo el tiempo Dios está llamando a hombres y a mujeres para que hagamos la tarea. Así que nosotros tenemos esa capacidad para que el poder, ¿no es cierto?, de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Porque Dios nos ha creado, ¿no?, a su imagen y a su semejanza. Y nos ha capacitado también y dotado de ese poder espiritual que necesitamos para llevar adelante su obra. Así que cuando Jesús vino a la tierra para manifestar el poder de Dios en la forma humana, ¿no?, Él nació, dice la Biblia, de una mujer, como nosotros. O sea que la mayor redención de todas, la redención del pecado, vino a través de uno hecho en forma de hombre. O sea, Jesús era como nosotros. Se habla acerca, vieron que nosotros sabemos que Él era una deidad, ¿no? O sea, tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso se habla de la deidad de Cristo. Se dice Cristo hombre, Cristo Dios, ¿no? Entonces, Cristo hombre tenía sed. Tengo sed, dijo en la cruz. Cristo hombre comía. Dame de comer. Yo les enseñé que un espíritu no come ni bebe. Yo como y bebo. Así que dame, ese de lo mío era ese. Entonces, Cristo hombre lloraba. ¿Sí o no? Sí. Y Cristo Dios le decía a Lázaro, ven fuera. El mismo Cristo. Las dos naturalezas, humana y divina. Y nosotros somos igual que Él. Tenemos las dos naturalezas. Tenemos la humana y la divina. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro ser humano y además tenemos la presencia del Espíritu Santo divino en nosotros. Y a Dios le ha placido hacer algo maravilloso, que es convertirnos en el templo del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos entender que si queremos crecer en la comunión con Él, si queremos que Él pueda estar cómodo en nosotros, necesitamos tener nuestro templo en orden, nuestro cuerpo. Porque también la Biblia dice que si alguien destruye este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios le va a destruir a él. Qué fuerte eso, pero bueno, el tema es que si nosotros queremos que el poder de Dios se manifieste en nosotros, tenemos que entender que este cuerpito ya no es, digamos, nuestro, ya se ha convertido en un templo, donde el Espíritu Santo está morando, está viviendo. Y para que Él se desarrolle, ¿no es cierto?, para que Él crezca, para que el poder empiece a manifestarse en nosotros, necesitamos nosotros que Él tenga su espacio, que Él tenga su lugar, que Él se sienta cómodo, que no le estemos tirando basura adentro, ¿no? Sino que tratemos de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las dos naturalezas están en nosotros. Y eso lo dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, cuando dice las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces dice que ellos luchan entre sí, ¿no? Entonces ahí están las obras de la carne, bueno, que ahí tienen la lista, después lo pueden leer, y los frutos del Espíritu, ¿no? Pero ellos pelean entre sí. Entonces como que hay dos naturalezas, la humana y la divina dentro nuestro,
y necesitan desarrollarse, necesitan crecer. Y por eso Pablo habla mucho de eso, ¿no? Hagan morir al viejo hombre o a la vieja mujer, dice, ¿no? Y bueno, y renueven el espíritu de nuevo. O sea, trabajen para que el Espíritu Santo se desarrolle, crezca. Y ahí es donde empiezan a aparecer nuestros cambios, cambio de temperamento, cambio de carácter, cambio del estilo de vida, empiezo a dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a crecer en mí y ese Espíritu Santo empieza a tomar control de mi vida y él se empieza a desarrollar y empiezan a aparecer cosas en mí que antes no tenía. Empieza a desarrollarse el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, esas cosas que antes no estaban, empiezan a desarrollarse en nuestra vida, ¿no? Y entonces es muy importante, ¿no? Que el libro de Hechos, por ejemplo, registra el poder de Dios en operación a través de los creyentes. Es interesante cómo Dios se mueve. Dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos. O sea, ellos salieron. ¿Quién salieron? Los discípulos, los creyentes salieron. Esto está en Marcos 16:20. Dice, ellos salieron. Dice, me gusta esto porque dice que hicieron lo que el Señor les dijo que había que hacer. Predicaron en todas partes y actuando con ellos el Señor y confirmando el Señor la palabra con las señales que le seguían. Así que el Señor estaba ahí, ¿no? Cuando nosotros estamos en comunión con Él y cuando estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, el Señor nos va a acompañar. Y además, el Señor va, como dice ahí, a confirmar lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Lo que nosotros estamos compartiendo, el Señor lo va a confirmar con señales, que seguían a quien a nosotros. O sea, los enfermos se van a sanar, los endemoniados van a ser libres, la gente se va a convertir, la gente va a cambiar su estilo de vida, Dios va a restaurar a mucha gente y lo va a hacer a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Así que el poder de Dios se demostró a través del poder del Evangelio que cambia las vidas de hombres y mujeres. O sea, se demostró en los milagros de sanidad y liberación. Su poder se mostró a pesar de sufrimientos y persecuciones. A pesar de eso, porque ustedes saben que la iglesia sufrió la persecución más terrible en el año 70 de la era cristiana, cuando ya Cristo no estaba, el emperador Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo, todo, y la iglesia tuvo que dispersarse. Vino la dispersión de la iglesia. Los hermanos querían estar todos juntos, pero la persecución fue tan grande que tuvieron que desaparecer. Así que se abrazaron, se besaron, se bendijeron y se fueron a distintas ciudades. ¿Para qué? Para que el evangelio no se detenga, para que el evangelio no se frene. ¿Para qué? Porque yo supongo que estaba dentro de los planes de Dios el emperador Tito y la destrucción de la ciudad. Porque si no, los hermanos hacen lo que hacemos todos, ¿no? Nos queremos quedar acá todos juntitos, calentitos, disfrutando. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos vayamos y prediquemos el evangelio. Así que bueno, termino diciendo, siempre que Dios levanta a un hombre o mujer en el ministerio, es con el propósito de mostrar su poder. Y eso es hermoso. Dios te llamó porque Él quiere mostrar su poder a través de tu vida. Y vos decís, ¿a través de mí? Sí, a través de vos. Y a través de mí también. Dios quiere mostrar su poder a través de nosotros. Tenemos que entenderlo eso. Miren lo que Dios le dijo a Moisés. En el capítulo 9 del Éxodo, versículo 16, dice, pero por esto mismo te he dejado con vida. Escuchen lo que Dios le dice a Moisés. Por esto mismo te he dejado con vida. ¿Para qué? Para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. ¡Wow! Por eso no fuimos consumidos todavía. Por eso el Señor no te liquidó todavía. Porque Él quiere manifestar su poder para que su nombre sea conocido en toda la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de nosotros. Amén. Pero Él quiere que nosotros podamos manifestar su poder. ¿Amén? Amén. Bueno, hasta acá llegamos porque se nos fue un poquito la hora, ¿no? Los minutos. Me quedó muy poquito, pero lo terminamos la próxima. Bueno, gloria a Dios. Nos ponemos de pie y oramos con los hermanos que están conectados. Gloria a Dios.